Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Pablo González. Yo soy médico internista del Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana. Quiero dar las gracias al comité organizador por la invitación. Eh, y voy a hablar en esta oportunidad sobre un tema que es bastante interesante, que me tocó vivir mucho, yo siendo becado de APS en el programa FOREAPS, ahí ya hace harto tiempo atrás, en el suroriente, sobre cuándo y cómo realizar estudios adicionales a pacientes con hipertensión no compensada. ¿Ya? Entonces, mis objetivos son dos simples objetivos que voy a dar de cerrarlos bien, que es explicar el algoritmo de trabajo frente a una sospecha de una hipertensión resistente y utilizar la clínica y laboratorio acorde para la sospecha de causas secundarias de hipertensión. Entonces, lo que más me importa y probablemente lo que más tome tiempo, y quiero que hacerles entender y darle esta viñeta o ideita, es sobre el cuándo. ¿Cuándo hacer el estudio? Porque el cómo yo creo que han visto clases, hay bastante cierto estudio de cómo hacer el estudio de hipertensión secundaria, hipertensión endocrina, pero yo creo que una cosa más importante es el cuándo hacerlo. Cuándo derivar al paciente de sus spam, de su policlínico, a un nivel secundario, un nivel tercero. Eso yo creo que es muy importante, ¿ya? Entonces, en esto me voy a centrar, ¿ya? Entonces, primero vamos a tratar de definir bien los términos, qué es lo que es hipertensión resistente, no compensada, refractaria, de difícil control, la pseudoresistencia, hay una cantidad de términos. Vamos a hablar un poquito del monitoreo de la presión arterial, porque eso es lo que nos convoca, no el diagnóstico, el monitoreo. Los casos clínicos para tratar de abundar más en el tema. Algún algoritmo de estudio, particularmente, ¿cierto?, de la hipertensión secundaria, vamos a tocar algunos aspectos de eso. Los fenotipos de hipertensión esencial, y acá vamos a cerrar el diagnóstico de hipertensión resistente y hablar de la famosa espironolactona, un fármaco bien antiguo que ocupamos mucho en los consultorios, ¿ya?, para el manejo de la hipertensión resistente. Y vamos a cerrar con la resolución de los casos clínicos y voy a tocar, ¿cierto?, las causas de hipertensión que nunca se nos han dicho en guías clínicas, que yo creo que es súper importante hoy en día tenerlas en consideración. Entonces, la hipertensión, de difícil manejo, no compensar, refractaria, que es lo mismo, distinto. Entonces, a ver, yo hablo de una hipertensión no compensada cuando yo no logro la meta de hipertensión ¿cierto?, que yo tengo en un paciente dado según cómo la tome, ¿ya? Y en el monitoreo de la presión arterial, ya sea por office PP, o sea, en la consulta médica, en la casa o con un holter de presión, estas las metas. Si yo no logro esas metas de los controles sucesivos, hablo de que tengo una hipertensión no compensada, ¿ya? O sea, si estoy en la consulta y tengo repetidas veces sobre 140, ok, no estoy compensado. Si le digo al paciente que se haga un chequeo en la casa con un manguito adecuado y me trae registros que está sobre 135 en la casa, la sistólica tampoco está compensada. Y así, ¿ya? Esto es muy relevante porque esto es una base de datos del estudio Valium, un estudio bien antiguo, tiene más de 20 años. Dice que si tú no logras compensar la hipertensión arterial a la meta que requiere el paciente en un plazo de 6 meses, que es más o menos 140, le ponen acá, los pacientes tienen mucho más riesgo de morir y mortalidad. Fíjense, los pacientes que se logran compensar a tiempo, antes de los 6 meses, tienen 25% menos riesgo de eventos fatales y no fatales, cardiovasculares. ACV, 45% menos riesgo de ACV. Por tanto, el lograr una compensación de la presión arterial precoz también nos ayuda a disminuir eventos cardiovasculares. Así que no es menor. ¿Y cómo lo hacemos? Un fármaco, dos fármacos, dos en uno, que, bueno, sabemos, ¿cierto?, que en los consultorios muchas veces hay múltiples fármacos, todavía no tenemos coformulaciones, que es lo ideal, ¿cierto? Tenemos un IECA, un ERA2, ¿cierto?, una tiacida, tiacídico, perdón, un bloqueador canal de calcio. Pero lo que se pregona hoy en día y lo ideal es que los pacientes inicien de manera precoz una terapia dual para el manejo de la hipertensión. Es mucho mejor bloquear por dos lados, ¿cierto?, por dos mecanismos la, la, la hipertensión, ¿cierto?, porque sea por el RAS o por el mecanismo simpático,
¿ah? Eso es mucho mejor que aumentar la dosis de un fármaco, ¿ya? Que lo muestran en estos gráficos, ¿cierto? La combinación de fármacos genera mucha mejor caída de la presión arterial que el solo hecho de aumentar la dosis de un mismo fármaco, ¿ya? Y esto lo ejemplificamos en este estudio también bien antiguo, donde, por ejemplo, con dosis increciendo de valsartán de 80 a 320, que es la dosis tope que tenemos, fíjese que con 80 de valsartán bajamos en promedio, ¿cierto?, 8 puntos la sistólica. Con el doble, 10, 11 puntos. Y con 320, 14. Entonces, por ejemplo, un paciente que nos llega a la consulta y tiene una hipertensión grado 1, si uno quiere por la guía europea, ¿cierto?, de 150. Con 80 no va a llegar, 142, 140, no va a llegar a 140, que es nuestra meta, ¿cierto? Pero con 160 vamos a llegar. Así que probablemente con un fármaco lo logremos y obviamente con 320. Pero si el paciente ya nos llega con 160, o sea, 20 puntos arriba de nuestra meta, no lo vamos a lograr con 80, con 160 o con 320. O sea, no lo vamos a lograr, ¿cierto?, con una dosis increciendo del mismo fármaco, ¿ya? Es por eso que ya del 2017, lo que dice la guía de la AJA es que los pacientes que tengan una hipertensión con 20 puntos arriba de la sistólica o 10 puntos arriba de la diastólica, ya partamos con doble terapia, ¿ya? Y ya la guía europea del año pasado también nos recomienda que lo ideal es partir con doble terapia para el manejo de la hipertensión, esencial, ¿ya? Eso. ¿Qué es la hipertensión resistente? Y probablemente ustedes también lo han escuchado, es básicamente una presión que se mantiene elevada de manera persistente por sobre su meta, a pesar del uso de 3 fármacos, incluyendo en uno de ellos un diurético, ¿ya? Los fármacos deben estar en dosis máxima tolerada, y la hipertensión resistente controlada o compensada es aquella que se logra controlar, pero ya tenía un cuarto fármaco, ¿ya? Entonces, esa es la definición de hipertensión arterial resistente, 140/90, o si usas un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, 130/80, ¿cierto? O si es de 1, 135/85. Ahora, antes de llamarle algo hipertensión resistente, tenemos que descartar la pseudoresistencia, ¿ya? ¿Qué es la pseudoresistencia? Todos los elementos, ¿cierto?, que te pierden un poquito, ¿cierto?, y te llevan por el desvío y son causas, ¿cierto?, de que la presión siga elevada. Y esto puede ser porque no te tomaste los medicamentos, mala adherencia, estás con dosis subóptima, estás con monoterapia, estás con biterapia, pero a dosis más pequeña, necesita la presión de manera errónea. El paciente llegó corriendo, está fumando, se tomó un café, no esperó los 5 minutos en la sala de espera, le tomaste con un manguito para paciente muy flaco o muy obeso, ¿cierto? O el frentón no adhiere a terapia. O sea, hay múltiples causas, ¿cierto?, de que el paciente pueda tener la presión arterial elevada y ni siquiera hablamos de hipertensión resistente, ni siquiera secundaria. Es solo el hecho de que el paciente no adhiere. O bata blanca, ¿cierto? Entonces, ya aclarando algunos conceptos de hipertensión resistente, vamos a ver cómo seguimos. ¿Cómo sigue? Esta es la guía del MinSal, la guía ejecutiva que está en la página del DIPRESE, que ustedes la pueden revisar, la tienen probablemente todos los SFAM, los policlínicos, y ahí está la guía técnica y está la evidencia en base a metodología GRADE, de qué paso a seguir frente al diagnóstico, manejo, terapia, seguimiento de una hipertensión arterial en mayor de 15 años, ¿ya? Y a lo que nos convoca, que es cierto que es la hipertensión compensada o no compensada, lo que se recomienda con una evidencia bastante fuerte y moderada calidad es que los pacientes con hipertensión arterial de mayor de 15 años los sigamos con una toma de presión en el domicilio. O sea, el paciente, para ver si su hipertensión está compensada o no, lo ideal es que el paciente le pidamos una presión del domicilio. Monitoreo ambulatorio 24 horas, el famoso Holter de presión, MAPA, o la monitoreo ambulatorio por el paciente, ¿cierto? Que ustedes lo van a ver en siglas en inglés, HBPM, ¿cierto? Home Base de presión arterial, ¿cierto? La toma de presión en el domicilio. ¿Ah? Y ya con una evidencia de moderada calidad, sugiere que entre el mapa y el diurno por el paciente, lo ideal sería el mapa que es de 24 horas, ¿ya? Pero con una evidencia bastante baja, condicional, ¿ya?
Pero lo que sí tenemos claro es que se recomienda medición ambulatoria de la presión arterial para seguimiento, ¿ya? ¿Y de dónde sale toda esta evidencia? Esto es una base de datos bastante buena y antigua, de más de unos cerca de 10 años, donde se vio que la correlación de eventos cardiovasculares según la versión medida en la consulta versus la versión medida en el ambulatorio. Acá compararon la presión de la consulta, ¿cierto? Office BP, versus la presión ambulatoria con un Holter, un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, y se vio que los pacientes los pacientes se correlacionan mejor con eventos cardiovasculares cuando la presión era tomada mediante, ¿cierto?, el mapa, ¿ya? Al igual que los pacientes que tenían presión en domicilio, monitorización diurna por los pacientes mismos, entrenados, ¿cierto? Eh, También se correlacionaba mejor con eventos cardiovasculares versus la presión medida en la consulta. O sea, tanto la presión por monitoreo 24 horas como la presión diurna, ¿cierto? La toma de presión por el paciente en la casa, ambos dos son mejor para el seguimiento de la presión arterial. ¿Y por qué es mejor en la casa? Porque ustedes conocen estos conceptos, estos fenotipos de hipertensión arterial, donde si yo tengo un paciente que tiene en la consulta una presión arterial normal, pero tiene al mapa tiene una presión elevada, hablamos de hipertensión, ¿cierto?, enmascarada, ¿cierto? Pero si el paciente tiene una presión alta en la consulta, pero le hago un monitoreo 24 y tiene una presión arterial normal, hablamos de hipertensión bata blanca, ¿cierto? Esas son más o menos las cifras, 14-30%, ¿cierto?, de hipertensión enmascarada y más o menos entre un 5 a un 50% de hipertensión bata blanca, que lo que dice la evidencia, ojo, que la hipertensión bata blanca no es tan benigna como sabe, como hemos pensado hace años. La hipertensión de bata blanca también tiene riesgo cardiovascular y tiene riesgo de progresión a hipertensión arterial como tal. Así que no es tan benigna como uno quisiera, ¿ya? Así que por eso es importante, por eso que el seguimiento ideal en el ambulatorio es con un monitoreo ambulatorio, porque uno ve presiones, por ejemplo, enmascaradas que uno ve en la consulta. ¿Qué recomienda la guía para seguimiento? La guía internacional, ¿cierto? Ya vimos la guía chilena. En general, la canadiense, la NICE del Reino Unido y la AHA recomiendan monitoreo ambulatorio, y la MAPA, ¿cierto? Y la guía china, por ejemplo, la europea, no se matriculan con ninguno de ellos, sea ambulatorio 24 horas o diurno, pero ambas, ¿cierto?, recomiendan, ¿cierto?, el domicilio. Bueno, ¿y qué es mejor? ¿El Holter de 24 o el domicilio? Que el paciente entrenado se tome su presión o algún familiar se la tome en el bracito, ¿cierto? No hay mucha evidencia, no hay nada que diga que una sea mejor que la otra. Solo sabemos que en la casa, en el domicilio, es mejor, ¿ya? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, el tema de la presión arterial, de tomar la presión arterial, no es tan fácil. O sea, hay que estar en reposo, o el paciente tiene que estar bien sentado, apoyado en la pared, 5 minutos de reposo, temperatura adecuada, cuarto silencioso, sin hablar, sin mucho ruido, y mediciones serias, 3 tomas al menos, con intervalo de 1 minuto, los pies puestos en el piso. O sea, es un ritual la toma de presión, no es tan sencilla, ¿ya? Y además el aparato tiene que ser un aparato validado por sociedades, ¿cierto? Ahí les dejo esta diapositiva con las bases de datos, eh, eh, con los tipos de aparatos que uno puede encontrar en el mercado y que están validados. Recuerden que siempre debe ser un toma de presión de brazo y no de muñeca, ¿ya? Por la onda de pulso, siempre la presión de muñeca va a ser 5 o 10 puntos más alto en general, ya siempre tiene que ser lo ideal un banquito de brazo. Hay distintas formas de hacer el monitoreo ambulatorio diurno por el paciente, familia, ¿cierto? Que es el HPPM. Acá les dejo para que después lo puedan buscar, una tablita donde se puede medir, hay 4 mediciones al día, ¿cierto? Por 6 días consecutivos, elimina el día 1 y hace un promedio final de la presión, ¿ya? Y esto uno se lo guía al doctor, ¿ya? Sería una HPPM, una presión diurna en domicilio, ¿ya? Y esto dijimos que tiene tan buena validez como el Holter, si es bien hecho. Ahora, ¿cuál es mejor en la práctica? Porque ya la evidencia dice que hasta ahora ninguno es mejor. Bueno, el Holter te da más información,
¿cierto? El corte, ¿cierto? Los que han leído, que han visto el corte, cuando te mide la presión nocturna, ¿cierto? Y recuerden que la presión nocturna, la hipertensión nocturna, particularmente la que no tiene la bajada circadiana de presión arterial, o sea, con los que no son viper, porque recuerden que en el sueño cae la presión fisiológicamente. Si eso no ocurre o sube la presión, eso habla de mayores eventos cardiovasculares. Entonces, te da más esa información. Y además te habla de que puede haber hipertensión secundaria, por ejemplo, una apnea del sueño, un Cushing, ¿cierto? Entonces, te da otra información el monitoreo de 24 horas, ¿ya? Por esa cosa es mejor, ¿cierto? Y no es operador dependiente, ¿cierto? Porque ya está con el manguito puesto, no requiere de un tercero que tú mismo te tomes la presión adecuada. Vamos con los casos clínicos, po. Este es un hombre que me llevó al poli de alta del CRS y el HPH. 50 años, con hipertensión, esto fue el 2020, hipertensión hace más de 15 años, diabético reciente diagnóstico, hace un año, tuvo un tía y quedó con losartán, tiamtirene, atenolol, amlodipino, atorva, aspirina, bla, bla, bla. Un IPAN 13, tenía antecedente que la mamá era hipertensa desde los 24 años, y bueno, en agosto, ¿cierto?, del 2020 tuvo su tía y de ahí que quedó con esos 4 fármacos. Y consultó al alta, derivado porque desde ahí que quedó con los sartán, la furo, atenolol, pero con los fármacos que les dije tenía un buen control de presión. Hasta el 2019, 2018, 2017 tenía presiones bajo 120 sistólicas. Y después del ACV quedó con presión elevada a pesar de los 3 fármacos que les mencioné, ¿ya? Lo único que decía es que tiene un poquito de calambre. Y cuando le tomé la presión en la consulta, tenía esas presiones 210, 100 en el brazo derecho, la misma en el brazo izquierdo, no soplaba, no tenía tungo, no había estría, no había elemento de miopatía proximal, no había nada más. Eso era lo que destacaba el examen. Y otro casito, para que lo tengan en mente, después lo vamos a repasar. Una mujer de 58 años, hipertensa, uso de losartán, hidroclorotiazida, dilipidémica e hipotiroidismo. Tiene un Menier con una migraña, vértigo migrañoso, que fue de difícil manejo, estuvo con triterapia preventiva con flunarizina, metoprolol, topiramato para las migrañas, corticoide intratimpánico, aminoglicósido del oído derecho, que es el que tenía la hipoacusia neurosensorial, y anduvo bastante bien con la terapia, se sanó prácticamente del Menier y quedó de manera profiláctica con flunarizina. Un holter de control de esa vez, súper, estupendo. Pero el año 2023 partió con signo de pensamiento subracomial, de difícil manejo, asociado a cefalea, estrés que no la dejaba dormir. Se hizo un monitoreo ambulatorio de la presión por ella, con un manguito de ella, validado, y tenía presión nocturna súper elevada, 210 sistólica, despertaba con 180 sistólica, múltiples consultas de urgencia, le tomaban TAC de cerebro normal, electrocardiograma normal, captopril sublingual, le daban captopril, perdón, y para la casa, ¿ya? Ahí le ajustaron la terapia con una monopastilla, que fondo un 2 en 1, que tenía valsartán y una tiazida. Bajó un poquito la presión, pero igual seguía hipertensa en los controles, ¿ya? Le habían dado triterapia con amlipina, pero hizo edema de extremidades, así que quedó solamente con terapia dual. Tengamos en mente para más adelante. Bueno, ¿cómo seguimos el estudio? Entonces, paciente que tiene hipertensión resistente, más o menos, entre el 10 y el 15%, más o menos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tiene un paciente que creemos que tenga hipertensión resistente, ¿cierto?, que está con 3 fármacos, dosis máxima tolerada con un diurético, bueno, hay que descartar, como ya bien dijimos, la pseudo-resistencia y confirmar efectivamente que tenga una hipertensión arterial resistente por un monitoreo de 24 horas o una presión en domicilio, ¿ya? Entonces, la adherencia es vital. Y acá la no farmacológico es importante. Fíjense, un paciente que tiene una dieta adecuada, con frutas y verduras, baja en grasa saturada, la dieta DASH puede bajar en paciente hipertenso más que un fármaco. Acuérdense que el valsartán, ¿se acuerdan que bajaba entre 8 y 11? Miren, esta dieta baja 11 puntos la presión en hipertenso. O sea, antes de categorizar un paciente como hipertenso resistente o refractario, primero que siga también al pie de la letra los otros tratamientos para la hipertensión, ¿cierto? La parte no farmacológica, la dieta. El ejercicio baja 5 o 8 puntos, ¿cierto?, de presión sistólica, ¿no?
el descese del consumo de alcohol, la dieta hiposódica, o sea, si no hay dieta hiposódica, olvídense que van a tener un buen control de la presión arterial. Si no hay menos de 2 gramos al día de sal, olvídense que van a lograr controlar la presión arterial. ¿Ah? Sobre todo sabiendo que parte de la fisiopatología es la retención de sal de estos pacientes. Así que si no hay una dieta adecuada en baja en sodio, eso es catástrofe. ¿Mm? Fármaco. Saquemos los confundentes, o sea, anticonceptivos, los antiinflamatorios esteroidales, corticoides crónicos, pacientes que usan antidepresivos duales con, ¿cierto?, con nivel de noradrenalina, descongestionantes, anfetamina, ¿cierto?, el modafinilo, que muchos lo pueden no estar ocupando. ¿Ah? Hierbas, miren, fíjense acá el ginseng, que es cierto que muchos lo ocupan de manera natural, pero también son elementos que te pueden subir la presión arterial. Entonces, nuevamente, antes de decir, oye, tienes hipertensión resistente, manejo, saquemos los confundentes, saquemos la pseudo resistencia, los farmacológicos, aseguremos que está haciendo actividad física, aseguremos, ¿cierto?, que tenga un manguito adecuado, aseguremos, ¿cierto?, que está comiendo con poca sal. ¿Ya? Y no, menor, fíjense, hasta 20 puntos puede subir la presión arterial si tenés un manguito malo, un manguito de obeso en alguien flaco, o al revés, un manguito de alguien delgado en alguien obeso. O sea, es heavy lo que puede variar. ¿Ah? Si no, miren, si no estás sentado adecuadamente en el respaldo de tu silla, 10, 15 puntos de presión sistólica. O sea, es importante, ¿cierto?, la buena toma de la presión arterial. ¿Ya? Bueno, sacando los confundentes, ¿cierto? Sacando la pseudoresistencia y la adherencia, todo lo que conversamos, recién vamos a estudiar las causas de hipertensión secundaria, ¿ya? ¿Qué es el cómo? ¿Ya? La segunda pregunta de la clase, ¿cierto? El cómo lo vamos a estudiar. Y probablemente ustedes ya lo conocen, ¿ya? Voy a hacer esto rapidito porque yo creo que esto ya ustedes lo han escuchado bastante, ¿ya? Y acá, por favor, plausible, causas plausibles. No le vamos a pedir metanefrina, TAC de abdomen y pérdida todo, Unisomno, no. Lo que el paciente dice por historia y o lo más prevalente si no hay mucha historia. ¿Ya? Pero no va a pedirle a todo angiotac de abdomen, no. Lo que corresponde, ¿ya? ¿Cuándo pasa la hipertensión secundaria? Bueno, pacientes que tienen subidones rápidos de presión arterial que antes no tenían, que de un día para otro tienen presiones mucho más elevadas que las que están acostumbrados a tener, hipertensos de la pubertad, y ahí probablemente, ¿cierto?, los pediatras ven las nefritis, ¿cierto?, o las nefrosis, que tienen nefrosis mixta con algún grado de nefritis en los pediatras que quedan con un grado de enfermedad renal parenquimatosa, pacientes jóvenes, no afroamericanos, que no son obesos, que hacen hipertensión, pacientes con hipertensión maligna acelerada, pacientes con microangiopatía trombótica, ¿cierto? Hipertensiones malignas, con hemorragia, ¿cierto?, en fondo de ojo, con diágono blanco. ¿Qué pasó acá? Pensar en hipertensión secundaria y hipertensiones de muy difícil manejo. Las cosas la conocen todos, ¿cierto? Renovascular, parenquimatosa, que se nos olvida que en la enfermedad renal crónica etapa 3, 4, 5 es causa importante de hipertensión arterial, la apnea del sueño. Y hay muchos solapamientos. Uno puede tener enfermedad renal crónica y además son sajos. O sea, hay solapamiento de entidades. ¿Ya? El famoso feocromocitoma, el Cushing, subclínico, que está de moda, todo subclínico, el liberal es subclínico. ¿Ah? La coartación de la órtica, que se nos pasó, pues esto es, digamos, lo indicó antes, hipo e hiperturismo, que probablemente no tiene hipertensiones tan terribles. Y acuérdense, cuando hacemos el diagnóstico, cuando metemos un paciente en la póliza cardiovascular, le hacemos aunque sea una TSH y eso probablemente va a salir. Al igual que para un perfil bioquímico, un cáncer fósforo probablemente lo vamos a identificar temprano en el transcurso de la evaluación de un paciente. Como les comentaba, ¿cierto?, hay entidades etarias, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto?, un paciente joven, un niño, va a tener más probablemente una enfermedad renal parenquimatosa producto de alguna nefritis, ¿cierto?, pues estreptocócica, una coartación de la aorta, y ya los adultos jóvenes, los más adultos, van a tener displasia fibromuscular, hiperaldo y otras entidades. Ya el grupo etario también ayuda a discriminar la entidad nosológica. Ahora, si uno piensa en la clínica, ¿cómo pensar que el paciente tiene una hipertensión secundaria inesencial? ¿Ya? Básicamente hay que volver a las clases de cuarto y entender que hay 3 mecanismos de hipertensión no esencial, ¿ya?, que son
que son los bases de todas las causas, ¿cierto?, de hipertensión secundaria, ya, sobre todo endocrina. Hipertensión renovascular, ¿ya? La mineralocorticoidea y la adrenérgica. Y todas combinan en que gran parte de ellas van a llegar a una hipocalemia, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por el hiper, ¿cierto? Por la renina alta en la renovascular, por la bomba sólido potasio ATPasa, el chip del potasio, una hipertensión adrenérgica y una hipertensión mineralocorticoidea que bota potasio. O sea, por todos estos mecanismos va a haber una hipocalemia indistintamente a estas entidades que uno puede sospechar. Por eso que el potasio es un marcador importante de hipertensión secundaria, sobre todo hipertensión endocrina. ¿Mm? Vamos, ¿cierto?, al clásico de clásicos, ¿cierto?, el hiperaldo primario, ¿ya? Que también ustedes esto ya lo saben, ¿cierto?, cómo pensar, ¿cierto?, en un hiperaldo primario. Paciente que tiene hipertensión severa con 3 fármacos, resistente con 3 fármacos, o que no logran meta con 4 fármacos, que hay una hipocalemia entre medio. Recuerden que la hipocalemia en hiperaldo no es tan frecuente, no es más allá de un quinto de los pacientes, ¿ya? Si tienes una masa adrenal, un incidentaloma adrenal e hipertensión, también tienes que darte la vuelta, ¿ya? O apnea del sueño. Y claramente antecedente familiar, ACV en gente joven, o hipertensión en gente joven, ¿ya? Entonces, son cositas que te pueden ayudar a pensar, según la guía clínica del 2016, en un hiperaldo primario, ¿ya? Y esto, perlita. El hiperaldo, cuando ustedes van a examinarlo, tendrá, ¿cuál es la clínica? No mucha, tendrá edema, ¿no? No tiene edema, no tiene edema. ¿Por qué? Porque acuérdense que el mecanismo inicial es el aumento, ¿cierto?, de la aldosterona, ¿cierto? Y eso va a generar retención de sodio y agua. Por tanto, uno esperaría que tuviese algo de edema. Efectivamente, en fases iniciales vamos a tener edema, vamos a tener edema. Pero una vez que ya logremos un steady state, ¿cierto?, va a haber tanta presión a nivel de las cámaras cardíacas que se libera péptido natriurético. ¿Ah? Y ese péptido natriurético, por distensión de la cámara cardíaca, va a generar natriuresis por presión y el paciente se va a deshematizar, ya va a bajar el edema. Entonces, en general, un hiperaldo en fase ya más crónica no va a guiar por edema. ¿Ya? Este fenómeno se llama escape mineralocorticoideo. Es una pelita, ¿sabes? Así que edema no es parte, ¿cierto?, del hiperaldo. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo llegamos a esta cuestión? Y es muy medio complejo, porque cuando tú tienes un paciente que tiene un hiperaldo, tú tienes que hacer el tamizaje no en base a una aldosterona, sino a un cociente, ¿cierto?, que es la actividad, la aldosterona renina, ¿cierto? Y ese cociente, para que uno sospeche que tengas hiperaldo, es sobre 20, ¿ya? Ahora, no es tan fácil. Porque claro, no, ya uno lo estudia, ¿cierto? Ya, pero el lograr hacer esto de partida, cuando tú estás en un consultorio, probablemente no tengas acceso a este instrumento y tengas que hacerlo de manera, o ya sea particular, o lo puedes derivar, ¿cierto?, a tu centro secundario tercero y que ellos hagan el examen si es que lo tienen, y si no lo tienen, tendrán algún otro centro, ¿ya? Pero el examen es un poco engorroso, no es tan fácil, porque para que el examen sea fidedigno, tienes que evitar confundentes que te jueguen con el numerador, ¿cierto?, la aldosterona y la renina, que va a estar suprimida, ¿cierto? El paciente que tiene un hiperaldo va a tener una renina suprimida por una aldosterona alta o muy alta, ¿cierto?, que habla de funcionamiento ectópico, ¿ya? Y hay muchas cosas, fármacos, que te pueden alterar este cociente. La hipocalemia te lo va a alterar, o sea, hay que darle corregir la hipocalemia, llevarlo al nivel sobre 4, si es que está con hipocalemia, liberar la ingesta de sal. Si está con un anticaloriético, si está con un espiro, una eplerenona, una tiacida, hay que tratar de suspenderlo, cambiarlo por 4 semanas. Si no, 2 semanas otro fármaco. Cambiar a verapamilo, hidralazina y oxacina, que no están en todos los consultorios. Y comprar la doxa igual tiene su precio. O sea, no es tan fácil hacer el menjunje para tomar el examen. Tiene que ser una muestra en la mañana, sentado. O sea, no es menor la toma, ¿ya? Si está la aldosterona bajísima, bajo 6, no tiene sentido hacer el examen, ¿ya? Y lo único bueno es que en hipertensos severos hay la recomendación de hacerlo igual, no suspender los medicamentos porque el riesgo de
hipertensión severa con rayo blanco es muy alto, ¿ya? Aquí está la tabla, como ustedes ven, miren los fármacos, todo lo alteran, todo, un desastre. Pero hay cosas que te pueden ayudar. ¿Ya? Un paciente, por ejemplo, que usó un ARA2 como valsartán, fíjense que el ARA2 te sube la renina. Hidrocloro también te sube la renina. Y ustedes le hacen, ¿cierto? Le mandan a hacer una actividad renina con aldosterona a la renina. Y ya está suprimida la renina, sabiendo que esto la suben, chuta. O sea, probablemente tenga un hiperaldo, porque este paciente dice estaba con la cosa alta, pero ya basalmente está suprimida a pesar de estar con estos fármacos. Te ayuda, ¿ya? Pero nuevamente, el, este examen se hace en algunos laboratorios, no en todos, y tienen que ver en su centro, ¿cierto?, de derivación, si es que lo hacen o no. Hipertensión renovascular. Y recordarán, no sé, el modelo del Goldblatt, no sé, en segundo año de medicina, del two kidneys, one clip, ¿cierto? Dos riñones, un clip, o un riñón, un clip, o dos riñones, dos clips, ¿cierto? Donde van a generar modelos de hipertensión renovascular. Y a grosso modo, van a haber dos entidades. El paciente joven, delgado, alto, ¿cierto? Hiperlaxo, que probablemente tenga una fibrodisplasia de arteria renal, ¿ya? Y el paciente ateromatoso, hipertensión dura, fumador, enfermedad arterial oclusiva, infartado, enfermedad, ¿cierto? Carotídea, que hace, ¿cierto? Hipertensión severa, probablemente por una estenosis vascular de la arteria renal, ateromatosa, ¿ya? Vamos a sospecharla. Uno lo sospecha con las cosas que dijimos, ¿cierto? Una caída del más del 15% de la creatina. Recuérdense que con uno parte un IECA ahora 2 para la hipertensión, es normal que caiga un poquito el filtrado, por el cierre aferente por el IECA ahora 2. Y eso, bueno, va a responder. Pues si cae más de un 25, perpetúa y suele un 50, chuta, hay algo más dando vuelta. Y ahí uno que sospechar una estenosis de arteria renal. Hipertensión severa en gente más adulta, porque habla de enfermedad ateromatosa, el soplo. Y acá el soplo, con el soplo categórico, porque hay muchos soplos abdominales, pero el soplo categórico de estenosis renal es el soplo en flanco. ¿Ya? Un soplo en flanco, sistodiastólico, te habla más frecuentemente de una estenosis renal. Cuando tengas diferencia de tamaño, el riñón también te orienta. Hipertensión severa con ateromatosis, ¿cierto? Y el edema agudo de pulmón tipo flash edema, el paciente que está bien de la nada, hace una crisis hipertensiva súbita y cae en el edema agudo de pulmón con falla ventilatoria catastrófica. Eso también es sugerente de hipertensión renal, ¿ya? Bueno, si usted les llega a tener ese paciente en el consultorio, bueno, ¿cómo lo sospecho? Por las cosas que dijimos. Y bueno, ¿cuál es el estudio de este paciente? Ecografía con Doppler, que es operador dependiente, así que tienen que en su CEFAM tengan compra de servicio, o de repente lo mandan al hospital, que tengan un eco, o angiografía o de resonancia, también, nuevamente. Probablemente ahí, si les toca un paciente, ustedes lo derivan, ¿cierto?, en el secundario y verán cuál es el método que ellos usan de elección para el diagnóstico de la estenosis, ¿cierto? Quizás está más acostumbrado a hacer con Doppler arterial, con doble, perdón, ecografía, o lo hacen con angiografía, angiotac o resonancia, ¿ya? Acá les ponen esta cuestión de elementos bioquímicos. Claro, porque si tiene un paciente que tiene 60 años, tiene infarto, tiene ACV, tiene una creatinina en 1.5 y tiene riñones chicos, probablemente tiene enfermedad reumatosa, pero probablemente la causa de la hipertensión no sea una estenosis de reumatosa, sino que sea por la enfermedad renal parenquimatosa. Entonces, ¿cómo discriminamos? No es tan fácil, no es tan fácil, ¿ya? Recuerden esto, ¿ya? Entonces, en general, el paciente que tiene una arteria tapada va a tener, ¿cierto? Por isquemia, va a tener aumento de la renina, de riñón isquémico, ¿ya? Y ese paciente va a tener una hiperreninemia con una hiperaldosteronemia, ¿cierto? Es un hiperaldo hiperreninémico, en general. Entonces va a tener renina alta, va a tener potasio bajo, ¿cierto? Como porque va a tener renina alta, va a subir aldosterona,
La aldosterona bota potasio, por lo tanto vas a tener un paciente con potasio bajo, renina alta. Y el PEC, ¿cómo está? Bien, porque como tiene un riñón sano, mantiene la natriuresis por ese riñón, elimina agua y sal por el riñón que está sanito, así que no debes tener problemas de volumen, ¿ya? Eh, Así que por eso, ya, nuevamente, renina eso lo van a pedir a nivel secundario o lo piden en un centro médico ahí, de manera particular. Eh, pero son, por eso que sale en esa diapositiva ciertos elementos bioquímicos, ¿ya? Eh, pero nuevamente, sospecha probablemente su misión es derivarlo a nivel secundario. ¿Ah? Sajos, que este lo puede tener indistintamente a cualquier nivel, porque puede tener enfermedad renal periquitosa de un sajo, puede tener hiperal de un sajo. Tienen que sospecharlo por el fenotipo paciente, que es un roncópata, ¿cierto? Paciente hipertenso obeso, que tiene un cuello ancho, una enfermedad metabólica, ¿ya? Entonces, hay distintos protocolos de screening o cuestionarios, ¿cierto? El Epworth. A mí me gusta este, porque el Stop Bank, lo bueno que es, tiene una de las tasas de falsos negativos más bajas. Entonces, probablemente si está positivo con el riesgo intermedio o alto, probablemente tú sí lo tenga. Y ese paciente sí, costo-beneficio, se beneficia de hacer el estudio, ¿ya? Y nuevamente, en el secundario, el estudio de esto es con polisomnograma. Entonces, probablemente si ustedes sospechan un sajos, van a mandar en el secundario para que se haga un polisomnograma, porque además el tratamiento, si que lo requiere, es con un ventilador, ¿cierto? Con un CPAP, que probablemente en el primario tampoco lo tenga. Entonces, su meta es la sospecha y derivación. ¿Qué ustedes sí pueden hacer a nivel primario? El tema de los hábitos saludables, ¿cierto? Bajar de peso, higiene del sueño, ¿ya? Esas cosas sí o sí ustedes lo pueden ayudar a hacer desde el nivel primario para mejorar los outcomes del paciente con SAJOS. ¿No? ¿Qué otra cosa pueden decir si no tiene apnea del sueño? Recuerden el Holter, ¿ah? que da más información. ¿Recuerdan que conversamos? Paciente que no le cae la presión en la noche y al contrario le sube o tiene hipertensión nocturna, pensar en hipertensión secundaria, un Cushing cíclico, ¿cierto? O un SAJOS. Así que ayuda. Paciente que tiene lengua grande, o sea es un fenotipo el SAJOS, ¿ya? Entonces, recuerden, ustedes sospechan y el cambio de estilo de vida probablemente es lo que pueden hacer a nivel primario, ayudarlo a dormir, higiene del sueño, pero probablemente el estudio y la terapia, como el CPAP, o la parte, si que es anatómico, la apnea, eso probablemente van a tener que llevarlo a nivel secundario, ¿ya? Pero acá ustedes pueden ayudar mucho, mucho de esto en el nivel primario, ¿ya? Esto es un poquito desconcertante porque, bueno, logro ponerle no invasivo, le corrijo el apnea, entonces le va a bajar la presión. No, no. Y tampoco hay mucha claridad si es que mejora eventos cardiovasculares. ¿Ah? En este metaanálisis del 2017, el uso de invasivo, si es mejorar la calidad de sueño, el paciente estaba tiquitaca, dormía bien, no tenía hipersomnolencia, andaba trabajando espectacular, no ha demostrado mejoría en outcomes macros como muerte cardiovascular y otros. ¿Ya? Entonces, es una hipertensión difícil de tratar. Si bien uno mejora elementos como higiene de sueño, mejora la tolerancia a la droga, a los antihipertensivos y mejora y hace que los antihipertensivos funcionen mejor, aún no hay claridad si que mejora eventos macrovasculares, ¿ya? Pero, ya que el paciente va a estar mejor con una mejor calidad de vida, indudable. Esto no lo olviden, por favor. Se nos pasa. Esto quizá una de las más frecuentes causas de enfermedad crónica de hipertensión secundaria, que es el daño parenquimatoso renal. El solo hecho de que un paciente tenga enfermedad renal crónica, etapa 3, etapa 2, con todo su mecanismo dando vuelta, va a generar, ¿cierto?, una hipertensión arterial. Así que no olvidar esto, una creatinina basta, una ecorrenal, esto lo pueden tener en nivel primario. Así que paciente que tiene su edad, hipertensión, tiene diabetes, descarte y tiene una hipertensión que le cuesta manejar, vean que no tenga una enfermedad crónica, microglutinuria, proteinuria, y eso lo pueden hacer desde el consultorio, ¿ya? O sea, no podemos estar pensando en un feo que no se toma y no pensar en esto, ¿ya? Esto es lejos una de las cosas más frecuentes. Bien, entonces descartamos razonablemente, ¿cierto? Causas secundarias. Dijimos que no le vamos a hacer, ¿cierto? Metanefrina a todo, angiografía a todo, vamos a hacer lo que corresponde. Bueno, recién hablamos de hipertensión esencial resistente.
por fin. ¿Qué dice la guía? ¿Qué sigue en el siguiente paso? Bueno, optimizar lo que ya optimizamos, la herencia que siguió, optimizar los tricíclicos. Y aquí volvemos a un triciclo antiguo que no sé si se acuerdan o lo han escuchado, que es la clortalidona, que es bien antiguo, que volvió a renacer los últimos 5 o 10 años, porque la clortalidona es 3 veces más potente que la hidroclorotiazida, dura más tiempo, tiene mejor sinergia con los ARA2, tiene al parecer mejor outcome cardiovasculares, así que sería una bastante mejor opción versus una tiazida para optimizar una hipertensión que ya catalogamos como resistente. Este fue el estudio que los comparó y en verdad no hubo diferencia en outcomes cardiovasculares en hipertensos y tampoco hubo mucha diferencia en la cifra de presión arterial. Esto fue algo probablemente ustedes no lo tienen en los consultorios, no está en los hospitales, hay que comprarlo y sea farmacia popular. Probablemente, si no hay mucho beneficio, no tiene sentido. ¿Ya? No hay, hay evidencia un poco pendular de que la clortalidona tenga mejor caída en la presión arterial. Eh, Así que con este estudio volvimos el péndulo a que no, ¿m? Pero lo ponen en la guía clínica. ¿M? A mi gusto, yo no entraría en cambio, ¿cierto?, de fármaco de hidroclorotoluena en hipertensión resistente, ¿ya? Pero para que sepan que por eso que está en la guía. Fenotipo de hipertensión esencial. ¿Y esto aquí? ¿Qué fenotipo de hipertensión? ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿De qué, doctor? Demasiado pregunta. ¿Por qué? Porque, ya, o sea, de interconsulta al hospital se va a demorar mucho. Si le quiero hacer un estudio, los laboratorios son pocos los que hacen estudios de endocrinología, los angiotac se demoran, que la creatinina, que el contraste 6 meses, la resonancia es cara, un ecodoppler, no. Entonces, ¿sabes qué va? Voy a dejar el espirona, doctora. Porque funciona. Y el cuarto fármaco, así que es el cuarto fármaco del manejo, así que ¿para qué le vamos a hacer tanta cuestión si la espiro funciona? Y es que tienen toda la razón. Porque este estudio muy choro de los veteranos, del estudio del Hospital de Veteranos de los Estados Unidos, donde hacen muchos estudios de base de datos, se vio cuál es la correcta solicitud de examen de sospecha, de tamizaje de hiperaldo primario en pacientes que tienen la sospecha adecuada de hiperaldo primario. Y bueno, de todos los pacientes que tienen una sospecha fundada de hiperaldo, no se hace el estudio ni en el 2%. Diferente lo que hacemos acá, porque todo lo engorroso que es hacer el estudio de un hiperaldo secundario, ¿cierto? Todo lo que cuesta, ¿cierto? En la mañana, ayuda en un centro, tranquilo, sentadito, con potasio bueno, sin espiro, o sea, es complicado. Entonces, ¿por qué dejamos espiro? Y para ir a esa explicación, me voy a dar quiero remitir un estudio antiquísimo que tiene más de 30, no más de 30, 40, 50, 60 años, donde se vio el fenotipo de renina, en base a renina, de los pacientes con hipertensión arterial esencial. Y los pacientes con hipertensión arterial en este estudio, de los doctores Lara y Brunner, tenían más o menos un 27% de hiporreinémicos, la mitad con renina normal y un 20% de pacientes con renina alta. ¿Ya? Ahí están los doctores y así están después de hacer este estudio, al año después. Entonces, y esto se replicó, esto es una diapositiva que me compartió el doctor Emilio Reslet, lo replicaron acá en Chile, el año 84, en el Congreso chileno, de medicina interna, y se vio que era muy similar a lo que hizo Brunner en ese año, y se vio que teníamos más o menos la misma tasa de pacientes con renina baja, alta y normal. ¿Ya? ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve por esto. El estudio Pathway 2, que tiene ya 10 años, ¿ya? ¿Cuál es el cuarto fármaco para el manejo de la hipertensión arterial? Y quiero que me sigan, porque uno de las creencias, de los mecanismos fisiopatológicos importantes de la hipertensión arterial esencial resistente, es que se cree que es un mecanismo de retención primaria de sodio, ¿ya?
Esto es un trabajo antiguo donde se ve que los pacientes que tú les partes el nivel de la enzima convertidora, del eje, rápidamente cae la enzima convertidora. Cae, hasta las 48 horas. Pero hay pacientes, ¿cierto?, que al poco andar, a pesar de que está bloqueada la ECA, ya empiezan a elevar el nivel de angiotensina 2 y por ende aldosterona. Y empiezan, ¿cierto?, a hipertensarse de nuevo, ¿ya? En base a un mecanismo de retención de sodio. Por eso que se propone que probablemente uno de los mecanismos más importantes de los pacientes con hipertensión arterial es la retención de sodio, ¿ya? Entonces, requiere un manejo antidiurético. Entonces, se randomizaron a pacientes con Espiro, Doxa, bisoprolol, pensando que efectivamente el Espiro, como se pensaba que el mecanismo es retención de sodio, al bloquear la retención de sodio con Espiro, se mejora la hipertensión. Y efectivamente, al comparar estos tres fármacos, el fármaco que mejor bajó la presión arterial como cuarto fármaco antihipertensivo es la espironolactona versus Doxa versus bisoprolol. ¿Ya? Y síganme acá. La Espiro bajaba a todo nivel de renina. Sin embargo, los pacientes que tenían hiporeninemia, que era un tercio de los estudios de Brunner y un tercio de la población chilena que encontró el doctor Ressler, estos son los que más le bajaban la presión arterial. ¿Y por qué a los que tenían renina baja? Porque si tienen renina baja, consiguientemente van a tener una actividad, una relación aldosterona-renina alta, porque tienen el denominador bajo, se comportan como hiperaldosterónicos. Por eso que les funciona el Espiro. Esa es la teoría. Entonces, por eso que un paciente que usted efectivamente parece ser resistente esencial, usted muchas veces, y no está mal partir la espironolactona, porque les van a pegar en un tercio de los pacientes. Y a los que no tengan hiporrinemia, que son 2/3, igual algo les va a pegar, igual algo les va a hacer, ¿ya? Ya en los pacientes con renina alta funciona bastante mejor el beta bloqueo, ¿ya? Pero por eso que la espiro que muchas veces uno deja en el consultorio porque entre la andanza que lograr la llegada al médico secundario, los exámenes rimbombantes, la complejidad de los exámenes, probablemente el espiro es un caballito de batalla bastante bueno, siempre y cuando, por favor, insisto, hayan descartado al menos la pseudo-resistencia, ¿ya? Eso, la adherencia y todo, ¿ya? Pero por esa razón que la espiro pega, ¿ah? Eso, para ir cerrando y terminando. Veamos este caso clínico. Entonces, se pone el hombre de 50 años, que quedó como con 84 fármacos después de su tía ACV. Bueno, ahí están las cosas que llaman la atención: 4 fármacos, madre hipertensa joven, un tía, llama la atención, presión muy elevada. Bueno, a este paciente le revisé los exámenes que tenía de la espiral Padre Hurtado y, oh sorpresa, tenía un potasio en 2,8 y tenía una alcalosis metabólica. Sin alcalemia, pero tiene alcalosis metabólica. ¿Ya? Un poquito ya de daño con lo blanco, ¿cierto? Ya microalbuminuria. ¿Qué pensamos entonces, cierto? Probablemente no vaya a ser un hiperaldo. Le hicimos exámenes a este laboratorio y acá encontramos una renina que está suprimida, ¿cierto? Bajo 1, y tenía una aldosterona que estaba en 56. Por tanto, la relación aldosterona-renina era 70, compatible con un hiperaldo primario. Este paciente hubo que cargarlo con potasio, le dejamos gluconato de potasio, porque tenía, y le cambiamos los fármacos, porque tenía hipertensión bien complicada y tenía potasio bajo. Entonces, fue complejo el altosma de sus niveles, ¿ya? Y le hicimos un escáner que mostró un adenoma, ¿cierto?, a nivel de la suprarrenal izquierda de más o menos 1,5 centímetros. Siguiente caso. Mujer de 58 años, ¿se acuerdan que tiene esta migraña, Menier, con doble terapia para la presión, bien controlada, pero que después fue al doctor, le pasó un procedimiento subacromial y partió con dolor de difícil manejo. Y quedó con cefalea y estrés que no le dejaba dormir, y presiones muy elevadas. Bueno, ¿qué pasó ahí? La paciente había usado por 2-3 semanas el Ecoxib, se disparó la presión por las nubes, ¿cierto?, con el AINE, y ahí suspendió la flunarizina, ¿cierto?, que es el tratamiento profiláctico para la migraña. Entonces, empezó a tener migraña. Le suspendimos el COX-2, le dejamos un poquito de paracetamol con tramadol,
para evitar la hipertensión, logró manejar la presión algo, pero igual tenía paroxismo. Igual de repente tenía unos picos de hipertensión, 200 sistólica, y se quejaba de cefalea y no podía dormir. Y se despertaba en la mañana hipertensa todavía. Estaba preocupada. Su hija estaba en Israel y estaba preocupada por el tema de lo que estaba pasando allá. Así que le reiniciamos la fundalicina, le dejamos clotazepam de manera SOS. Con eso empezó a descansar, a dormir más tranquila, se fue mejorando la cantidad de episodios de cefalea y duerme de corrido actualmente, y después de un par de semanas la presión sistólica cae a 120 o 140 sin tomarle ningún examen, ¿ya? De los extremos. O sea, no olvidarnos, ¿cierto?, de la pseudo resistencia, todos los confundentes. Este paciente no iba para qué hacerle estudio de hipertensión secundaria, era solamente ver las partes confundentes, ¿ya? Y aquí me quiero detener para terminar. Y aquí cierro, cierro con esto. Una causa olvidada de hipertensión de difícil control, más que resistente, pero difícil control. Que con esto alteramos el compliance de la adherencia, por ejemplo. Todos los trastornos de salud mental. Esto, por favor, no olvidarlo. Porque los pacientes, ¿cierto?, con crisis de pánico, con trastorno del ánimo, pueden tomar los medicamentos. Hacen paroxismo, cuando están con crisis de pánico, hacen eventos que pueden ser hipertensivos. Dolores crónicos. O sea, estos pacientes hay que evaluarlo en este lado. El dolor crónico va a elevar la presión arterial. Los ataques de pánico van a elevar la presión arterial. Van a alterar la adherencia a los fármacos. Entonces, esto no hay que dejarlo de lado. No hay que dejar de lado la evaluación de la parte de salud mental de los pacientes. Porque si no, si el paciente esto no está controlado, es muy poco probable que controle una hipertensión arterial. Ni siquiera estamos hablando de hipertensión resistente, estamos de hipertensión controlada o no controlada. Así que esto, por favor, no lo dejen, porque es una pandemia que estamos viendo, sobre todo post-COVID. ¿Sí? Y esto, otra perlita. El pseudofeocromocitoma, que entra en los síndromes paroxísticos hipertensivos, ¿ya? Paciente con sudoración taquicardia cefalea, feocromocitoma. No, lo más probable es que sean paroxismos de presión arterial, que sean en el contexto de pacientes que tienen algún trasfondo neuropsiquiátrico, que tienen algún trastorno de ansiedad previo, estrés postraumático, que hacen eventos agudos de hipertensión arterial, ¿cierto?, con síntomas físicos, pero no hay una crisis de pánico en agudo, hay antecedentes para atrás, pero no hay algo que gatille. Y pacientes hacen cifras tensionales muy elevadas, ¿ya? Todos estos estresores hacen hipertensiones paroxísticas por desbalance de inhibidores, sobre todo el sistema simpático. Hay mucha energía. Estos pacientes no tienen metanefrina, se comportan como un feocromocitoma, pero no tienen. Esto es mucho más frecuente que un feocromocitoma. Que es probablemente también lo que le pasó a la paciente de 58 años que tenía estos paroxismos de presión arterial, producto de todo lo que le había pasado antes. ¿Sí? Todos esos pacientes que tienen hipertensión arterial, hay síntomas de vegetativo, hay palpitación, dolor torácico. No hay un evento agudo de estrés, pero hay antecedentes de eventos estresores previos, ¿ya? Y exámenes de feo, obviamente, normales, ¿ya? Y fíjense cuál es la terapia. Psicoterapia. Psicofármaco. ¿Ya? Así que antes de echarle culpa a un feocromocitoma, piensan también en la parte de salud mental. No es menor. Hipertensión no compensada, difícil manejo, o hipertensiones paroxísticas, ¿ya? Crisis de hipertensión con estresores previos, den una vuelta. No hay que hacer esto y falta solamente contención y apoyo, antes que subir la dosis de los antihipertensivos. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a explicar, ¿cierto?, el algoritmo de trabajo frente a sospecha de hipertensión resistente, descartar la pseudoresistencia, estudiar razonablemente las causas secundarias, usar el Espiro, nuestro caballito de batalla, que es bien bueno, bonito y barato, utilizar la clínica, el laboratorio y acorde a las sospechas de hipertensión secundaria. Con eso, ver a dónde derivar. Tienen que saber si en sus centros de derivación tienen aldosterona, exámenes que puedan tomarlo allá. Eso es importante. Conclusión: antes de pintar a un paciente de hipertensión resistente, recuerden hacer el flujo correspondiente, descartando la pseudoresistencia, los confundentes, la hipertensión secundaria, y después va el Espiro. Derivar al centro de acuerdo a la sospecha diagnóstica con los flujos correspondientes,
Y no olvidar que la hipertensión, o la enfermedad renal crónica como causa importante, hipertensión secundaria y el aspecto de las patologías de salud mental compensadas, que no está en ninguna guía clínica, pero indudablemente que, eso, que alteran la compensación de la presión arterial. Muchas gracias.